Si quieres estremecerte con las leyendas urbanas más aterradoras, no te despegues. Bienvenido a Pánico Extremo. Te invito a seguirnos y darle a la campanita de notificaciones, así podrás estar atento a todo nuestro material escalofriante. Ahora sí, comencemos. Hoy te presentamos las 3 leyendas uruguayas más aterradoras. La monja sin cabeza. Cuentan las leyendas que antes, conventos e iglesias de la capital uruguaya estaban conectados por medio de túneles, con puertas secretas en el subsuelo, por las cuales podían entrar a estos pasadizos subterráneos. Uno de estos lugares era el convento y liceo de Nuestra Señora de la Misericordia, la cual años atrás funcionaba exclusivamente como una institución para mujeres. Justo enfrente se levantaba el colegio de San Juan Bautista, que era a su vez un lugar solo para varones. Si bien el túnel entre ambos sitios había sido clausurado, una joven monja del convento, más curiosa y valiente que sus compañeras, logró acceder a él y entrar en el colegio de hombres. Allí conoció a un sacerdote joven con el que trató con una intensa amistad. Con el tiempo ocurrió lo inevitable y ambos se enamoraron, aprovechando el pasadizo para verse a escondidas, sin que nadie pudiera reprocharles su amor, pues estaban conscientes de que lo que hacían era un pecado. Finalmente, al no poder reprimir más sus sentimientos, tomaron una decisión. Renunciarían a los hábitos y se escaparían juntos a un sitio donde nadie los conociera. Desvelar su romance en la ciudad habría supuesto un problema, con lo cruel que era la sociedad. Lo que no sabían era que estaban a punto de ser descubiertos. La Madre Superiora había notado el extraño comportamiento de su discípula, por lo que comenzó a vigilarla. Una noche, al verla entrar al túnel, la siguió y descubrió a los dos amantes a mitad de lo que consideraba el acto más pecaminoso, consumando su amor. La monjita fue llevada de vuelta al convento y castigada por traicionar sus hábitos. No solo la expulsaron de la orden, sino que fue encerrada en la celda más diminuta del lugar, donde apenas y recibía la luz del sol. Le daban de comer y de beber muy poco y la obligaban a estar en silencio para que pudiera meditar en sus pecados. Del sacerdote no se supo más nada, excepto que también fue expulsado del colegio. En su encierro, la monjita pensaba en él y en cómo iba a seguir viviendo sin su amor. Era tanto su sufrimiento que decidió quitarse la vida. Una mañana, cuando una de las hermanas fue a dejarle su alimento, se extrañó al no ver cómo tomaba el plato. De inmediato abrió la puerta y se encontró con una escena espantosa. La muchacha se había colgado con las sábanas de su catre. Tenía el cuello roto, la cabeza colgando y una expresión horrible en su mirada. Tras hacer que retiraran el cadáver en secreto, la Madre Superiora prohibió a todas a hablar sobre lo ocurrido. Sin embargo, de una manera u otra se supo y surgió una leyenda. Hoy el convento es una escuela y hay personas que dicen haber visto el fantasma de la monja. A partir de las 6 de la tarde, la oyen entrando en el salón de música. Lo más escalofriante es que le falta la cabeza. El Doctor Lenguas. Una de las leyendas latinoamericanas más famosas tiene lugar en el Círculo Católico del Uruguay, hospital de la capital uruguaya, en el que se dice ocurrieron los hechos descritos a continuación entre finales de los años 60 e inicios de los 70. Todo comenzó cuando un hombre ingresó acompañado por su pequeño hijo y su esposa, quien a punto de dar a luz se retorcía en medio de dolores insoportables. Por desgracia, el personal estaba ocupado,
así que tuvieron que esperar a que hicieran los preparativos para el parto. Un momento después, apareció un doctor con un grupo de enfermeras que condujeron a la embarazada a la sala de partos. El tiempo de espera se les hizo eterno al futuro padre, mientras observaba cómo su primogénito jugaba en el suelo del lugar, sin enterarse de nada. Sentía como los nervios estaban a punto de comérselo vivo. Ya habían pasado horas y aún no tenía noticias de su esposa. ¿Habría terminado de dar a luz? En ese momento un doctor salió del pasillo por el que se habían llevado a su mujer y lo llamó. «Lamento mucho informar esto, señor», le dijo, provocando que un mal presentimiento se apoderara de él. «Hicimos todo lo que pudimos por su esposa, pero el parto se complicó y tanto ella como el niño fallecieron. A estas alturas ya no hay nada que hacer. Sus cuerpos van a ser trasladados ya para los trámites pertinentes». Sintiendo que la desesperación hacía mella en su pecho, el pobre hombre se derrumbó y se puso a dar de gritos. Ignorando al médico, corrió hasta la sala donde habían atendido a su mujer, llamándola a gritos. Es entonces cuando otro doctor, al que no había visto antes, apareció de no sabía dónde y se presentó ante él como Luis Pedro Lenguas. «Tranquilícese, señor. Estoy dispuesto a ayudarlo, pero tiene que escucharme», le pidió. «¿Ayudarme? Nadie puede ayudarme», replicó el hombre con amargura. El médico, no obstante, insistió y tras pedirle que esperara unos minutos, volvió a entrar para ver a su esposa. Poco después, el pobre marido escuchó el llanto de un bebé y lo que parecía la voz confundida de la joven. Al entrar en el lugar, la encontró viva y con su hijo en brazos, mas del extraño doctor no había ni rastro. Cuando el médico con el que había hablado antes hizo acto de presencia, se puso pálido al ver con vida a la mujer y su bebé. No se explicaba cómo era posible, si hacía poco los habían declarado muertos. Cuando quiso hacerle preguntas al hombre, este, furioso, le espetó que no hablaría con nadie más que no fuera el doctor Lenguas. «¿Con quién?», preguntó el galeno aún más pálido. «Con el doctor Luis Pedro Lenguas. Él fue quien salvó a mi esposa e hijo». «Habla de él». El doctor señaló el retrato de un médico en la pared, el mismo que acababa de ayudarlo. Debía de haber una equivocación. El doctor Lenguas fundó aquel hospital en el año 1885 y murió en 1932. Los dos hermanos. Cuentan que hace años en las tierras de Arroyo Achar, de la región uruguaya de Tacuarembó, había dos hermanos que se amaban el uno al otro por sobre todas las cosas, estando juntos desde niños. Los dos crecieron para convertirse en jóvenes apuestos, nobles y generosos, además de inmensamente valientes. Parecía que nada destruiría nunca ese fuerte vínculo que habían desarrollado entre ambos. Pero un fatídico día, los dos se enamoraron de la muchacha más bella del pueblo. Una chica superficial que usaba sus encantos para coquetear a diestra y siniestra con todo el mundo. Los hermanos no supieron ver la malicia de la joven y de la noche a la mañana se convirtieron en los peores enemigos. Todo el tiempo competían por ver quién lograba conquistarla y ella disfrutaba al verlos pelear por su culpa. Una noche, el hermano mayor se presentó en casa de la chica mientras todos dormían y decidió robarla. Salió del pueblo montando en su caballo por la madrugada. Cuando su hermano se enteró de esto, fue cabalgando tras ellos. En el camino se tropezó con una anciana mujer que le dijo haber visto cómo los amantes escapaban. Tras indicarle la dirección por la que habían desaparecido, no tardó en alcanzarlos y les cortó el camino, gritándole traidor a su hermano. Y mientras discutían, la malvada muchacha solo sonreía al ver lo que su belleza era capaz de provocar. En ese momento, los dos bajaron de sus caballos y sacaron sus armas,
para terminar con ambos heridos de muerte. La joven, al ver esto, se asustó tanto que liberó un grito que espantó a su caballo, haciéndolo correr desembocado hasta perderse en medio del bosque. Al darse cuenta de lo que su rivalidad había provocado, los hermanos se arrepintieron y, a punto de morir, pensaron que lo mejor era reconciliarse. Fallecieron abrazados el uno al otro, con sus manos enlazadas y tendidos sobre un par de charcos de sangre. Mientras tanto, el caballo de la chica seguía corriendo con tal fuerza que acabó tirándola en medio del camino y dejándola inconsciente. Cuando ella se despertó, volvió sobre sus pasos y se tropezó con los cadáveres inertes de sus pretendientes. Un enorme remordimiento se apoderó de ella al mirar lo que había provocado, y atosigada por la culpa, se dedicó a deambular de un lado a otro, llorando por esos hombres que la habían amado. Finalmente llegó el momento en el que no pudo seguir viviendo con el horrible recuerdo de sus cuerpos en el piso. Se dirigió hasta la laguna asombrada, tirándose en las aguas hasta ahogarse. Dicen que hasta hoy en día su alma sigue penando por todo el mal que provocó, y todos los Viernes Santos se le puede ver arrojándose a la lagunilla y emitiendo escalofriantes aullidos. En esos instantes es mejor no acercarse, o podría tratar de ahogarte a ti. Y cuéntanos, ¿te quedan ganas de visitar Uruguay? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo estás. Dale like y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, demonio. Y que el miedo te persiga.